Muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Hoy es junio 14, nos corresponde el devocional que lleva por título El peso de la tristeza. Ella, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente. Entonces hizo voto y dijo: Oh Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Entonces la mujer se puso en camino, comió y ya no estaba triste su semblante. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 10, versículo 11 y versículo 18. Cuando no podemos ver el camino hacia adelante en la vida, debemos voltear hacia arriba a nuestro Dios. Esto fue lo que hizo Ana. Su esterilidad significaba que cargaba un gran peso de tristeza que se complicaba por las provocaciones de Penina, la segunda esposa de su marido, quien había tenido muchos hijos, 1 Samuel 1, 4 al 6, y por las preguntas insensibles y desconsideradas de su esposo, versículo 8, cuando enfrentamos pruebas o tristezas, Ana es nuestro ejemplo, primero en lo que no hizo. Ella no se resintió contra Dios, ni buscó vengarse de Penina, su rival. En cambio, se retiró del ambiente que le provocaba tal decepción y se puso en la perseverancia de aquel que tiene todas las respuestas. Llevó sus lágrimas, suspiros y anhelos, todas las expresiones de su triste corazón delante de Dios. Cuando Ana oraba, no intentaba ganarse el favor de Dios haciendo alguna promesa. Ella reconocía de que Dios era majestuoso y soberano, y que ella misma era su sierva. Sencillamente le pidió a Dios que le hiciera lo que él había hecho por su pueblo en el pasado. Después de que Ana llevara a Dios su pesar, pero antes de recibir la respuesta a sus oraciones, su apetito regresó y su rostro cambió. En otras palabras, la solución para Ana no estaba en su embarazo, ni en la llegada subsecuente de un hijo, sino más bien en la realidad de que había echado sus ansiedades sobre el Señor. Esto fue lo que la tranquilizó su espíritu y aligeró sus pasos. Salmo 73 nos relata las dificultades que enfrentó el salmista y que lo llevaron prácticamente a perder su fe. Él sabía de que Dios era bueno y que cuidaba de su pueblo, pero su experiencia parecía diferir. Sin embargo, todo cambió cuando acudió a Dios en su desesperación. Cuando pensaba y trataba de entender esto, fue difícil para mí hasta que entré en el santuario de Dios. Salmo 73, 16 al 17. Tanto para Ana como para el salmista, la paz y el entendimiento llegaron cuando llevaron sus tristezas y dificultades al santuario, a la presencia de Dios mismo. Cuando enfrentas circunstancias difíciles que te provocan y prueban tu fe en la bondad de Dios, ¿a dónde acudes? ¿Te sumerges bajo tus problemas? ¿O entras en oración al santuario de la presencia de Dios? Cuando enfrentes angustias, clama a Dios, en cuya presencia te encuentras gracias a la obra terminada de Cristo. Cuando recuerdas que Él es soberano y bueno y que actúa en beneficio de su pueblo, puedes orar con confianza y valentía y experimentar la paz que proviene únicamente de arriba, incluso antes de ver cómo Él contesta tu oración. Para profundizar, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 al 20. Bueno, mi querida familia en la fe, hoy nos encontramos con un devocional bastante reconfortante, porque desafortunadamente vivimos en un mundo caído, así lo expresa la Escritura. Y como dijo el Señor Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Les voy a leer 1 Samuel capítulo 1 del versículo 19 al 20. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidarás de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente,
de Jehová, ella estaba observando, el profeta Elí estaba observando su boca, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Rama. Y Elcana se llegó a su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Mis queridos hermanos y hermanas, la tristeza en un mundo caído. Vivimos en un mundo quebrantado, y la tristeza es una realidad inevitable. Pero como creyentes no estamos llamados a negar nuestro dolor, sino a llevarlo al único que puede redimirlo. La historia de Ana no es solo acerca de una mujer estéril, es el retrato poderoso de cómo Dios obra en medio de nuestro sufrimiento para cumplir sus propósitos santos. La tristeza es una emoción universal. Todo en algún momento hemos experimentado el peso del dolor, la decepción o la angustia. Pero ¿qué pasa cuando esa tristeza se convierte en el preludio de un milagro? La historia de Ana, la madre del profeta Samuel, nos enseña de que Dios transforma el llanto en alegría y usa nuestras pruebas para cumplir sus propósitos eternos. Miremos primero la tristeza de Ana. Ana no estaba triste por algo superficial. Su dolor tenía raíces profundas. Era un dolor personal. La esterilidad en su cultura era una carga social y espiritual. ¿Por qué? Porque una mujer estéril era sinónimo de pecado, de juicio de Dios. Y aparte socialmente, pues obviamente era muy juzgada y prejuzgada, obviamente. Segundo, un dolor de relación. Penina la provocaba, y su esposo, aunque amoroso, no entendía su angustia. Había un dolor espiritual. En aquel tiempo no había palabra de Jehová. Primera de Samuel 3:1, lo que hacía más difícil encontrar consuelo. Veremos la tristeza de Ana, una prueba visible. Ana enfrentaba una tristeza multidimensional, esterilidad, como decíamos ahora, en la cultura donde la maternidad definía el valor de la mujer. Ana era menospreciada. Primera de Samuel 1:6 nos dice: y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. La provocaba. Penina, la otra esposa de Elcana, la irritaba constantemente. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. O sea, cada vez que iban a ofrecer sacrificio, cada vez que iba a buscar la presencia de Dios, pues Penina lo que hacía era amargarle su corazón. Y esto se convirtió en un obstáculo para Ana, porque más adelante vamos a ver que ella mucho tiempo guardó silencio delante de Dios y se llenó de amargura su alma. Veamos la incomprensión. Hasta su esposo, aunque la amaba, no entendía su dolor. Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy mejor que 10 hijos? Ana representa a quienes cargan tristezas invisibles, fracasos, soledad, incomprensión. Tantas cosas que hay en el corazón de nuestras vidas, en el corazón de todos nosotros. Pero su historia nos recuerda que Dios ve lo que otros ignoran. Recordemos Éxodo 3:7-9. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias, y he decidido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra ancha y tierra que fluye leche y miel, a los lugares de los cananeos, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios oprimen. Qué hermoso esto. Dios te ve. Dios nos ve y conoce nuestro dolor. Dios mora en nosotros por medio del Espíritu Santo.
y lo ha puesto para consolar, animar nuestros corazones todos los días en esta buena batalla de la fe. Ahora vemos la oración de Ana, un quebranto transformador. Ana no se quedó en la queja, llevó su dolor al lugar correcto. Una oración con lágrimas, con amargura de alma, nos dice el versículo 10, derramándose ante Dios. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Pero qué sucedió? Entonces dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Y escuchen esto, no tengas a tu sierva por mujer impía, porque por la multitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Mire que solamente hasta ahora había tomado la decisión de ir a la fuente de vida. ¿Por qué? Porque ella había creado unas fortalezas, una barrera por todo lo que le hacía Penina, por su frustración, por tantas cosas en el corazón de ella. Por eso dice la palabra del Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas, argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Esto es fundamental en medio de nuestro dolor, en medio de las pruebas. Y como dice el Salmo 62:8, espera en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Selah, medita en esto. Dios permite el peso de la tristeza no para destruirnos, sino para llevarnos a Él. La respuesta de Ana, un modelo de gracia. Ana no buscó soluciones temporales, clamó a Dios, al Dios de la gracia, al Todopoderoso, a Jehová de los ejércitos. Derramó su corazón con amargura de alma, no fingió fortaleza, mostró toda su debilidad, se humilló delante de Dios y hace un voto de fe. Prometió dedicar su hijo a Dios en el versículo 11. Hizo un voto no desde el control, sino desde la entrega. Si me das un hijo, yo lo dedicaré a ti, es decir, será para tu gloria. No será para mí, será para tu gloria. ¿Qué hizo Ana? Ana fue perseverante. Aunque Elí la malinterpretó, ella siguió clamando. Dios honra la oración que nace del quebranto. Salmo 34, 18 al 19 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo librará Jehová. Ana no solo pidió un hijo, entregó su sueño a Dios antes de verlo cumplido. Esto es fe, certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. La tristeza expone nuestros ídolos, el deseo de control y la aprobación humana. Inicialmente para Ana un hijo era un ídolo. Para ella era lo que le controlaba y dominaba su vida, porque no comía, no dormía, estaba triste todo el tiempo, amargada en su corazón. Eso era su ídolo, pero ella tomó una decisión de despojarse de su ídolo y buscar al único y verdadero Dios. La oración de Ana muestra de que Dios no quiere nuestra perfección, sino nuestra dependencia a Él. Ese es el sinónimo de la oración, dependencia total y absoluta a Dios. ¿Estás tratando de manejar tu tristeza con soluciones humanas? ¿O estás dispuesto a derramarte tu corazón delante de Dios? Concibió consuelo antes de ver el milagro. Elí le dijo, ven paz, y ella dejó de estar triste. Elí respondió y dijo, ven paz, y él dijo, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ella estaba plenamente convencida de que Dios la había escuchado y que había una respuesta de parte de Dios. ¿Cuándo sería la respuesta? No lo tuvo en cuenta. Ella solamente supo que Dios la escuchó. Y eso es lo que nos dice Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos. Sean conocidas todas tus peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará tu corazón y tu mente en Cristo Jesús, Dios nuestro. Ahora vemos el milagro de Ana. De la aflicción a la alegría. Dios respondió. Fue una concepción sobrenatural y Jehová se acordó de Ana. Y levantándose de mañana adoraron. Mire, ¿hace cuánto no lo hacía? Pasaron años. Y solo hasta ese momento ya vino a adorar a Dios. Y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Rama. Ella realmente adoró a Dios en espíritu y en verdad.
Ya no se trataba de un hijo, se trataba del Dios Todopoderoso que estaba en control de su dolor y de la carga que había. Ya no había más carga en su corazón. Esa carga de tristeza la había sido entregado a Dios. Y el Cana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. No es que Dios lo hubiera olvidado. Él estaba trabajando en su tiempo perfecto. Samuel significa pedido a Dios. Su nombre era un recordatorio de que la tristeza de Ana había sido redimida. Hermanos, Dios tiene propósitos eternos. Y eso hacía con la situación de Ana. Samuel llegó para ser el profeta y líder de Israel. Mire cómo estaba Israel en ese tiempo de los jueces, no había reyes en Israel. Y Samuel dice, 1 Samuel 3, del 1 al 4, y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Escuche esto, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Recordemos que el arca del pacto había sido tomada por los filisteos, había regresado, los hijos de Elí tenían un juicio sobre ellos. Hermanos, era tremenda la situación espiritual de Israel de tiempo, pero para esa hora había llegado Samuel, puesto por Dios, un profeta conforme a su corazón. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió, heme aquí. Mire que la palabra de Dios no había sido revelada todavía a Samuel. Él servía en la casa de Dios, pero no había llegado el tiempo. Pero llegó el tiempo de levantarlo como un juez. El último juez que tuvo Israel. Un juez que hizo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Hermano, hay una verdad central. Lo que nació de la tristeza de Ana cambió la historia de una nación. Dios no solo quitó su dolor, sino que lo usó para un plan mayor. Tu tristeza puede ser el inicio de un milagro. Y así es. Hermanos, la tristeza Dios la convierte en alegría, en gozo, porque esa leve tribulación produce un gran peso de gloria en nuestras vidas. No ignoremos el dolor, llevémoslo a Dios como a Ana, y Él no te juzgará, te escuchará. Aunque no vea los cambios, cree que Dios está obrando. Cree que Dios está obrando. Marcos 11:24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, cree que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, escuchen esto, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Yo me imagino que Ana estaba cargada con Penina, aún está con su esposo, pero ella allí en su oración, y estoy diciendo algo quizá no está entre la palabra, pero me imagino que ella estaba cargada. Hay una carga grande en contra de Penina por todo lo que ella vivía, pero ella perdonó. Ella derramó su corazón delante de Dios, toda su angustia, todo su dolor y todo lo que había. La tristeza de hoy puede ser la semilla de la alegría mañana, y así es. Es lo que dice el Salmo 35, cantad a Jehová vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y en la mañana vendrá la alegría. Hermano, la tristeza no es el final de tu historia, sino una oportunidad para experimentar la gracia redentora de Dios. Dios no desperdicia ningún dolor. Lo que parece un peso imposible e insoportable, hoy Él lo usa para un propósito eterno. Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Y estos son los que conforme a su propósito son llamados. Soberanía de Dios en medio de las pruebas. Consuelo de Dios en su bondad. Dios es bueno. No perdamos de vista la bondad de Dios en medio de las pruebas, en medio de la tristeza, en medio de las cargas y los afanes de esta vida. Confiemos en la soberanía de Dios. Él no siempre cambia las circunstancias, pero siempre te sostendrá en medio de ellas. Mis queridos hermanos, meditemos. ¿Qué áreas en tu vida estás resistiendo a llevar la tristeza a Dios? Recordemos lo que dice 1 de Pedro capítulo 5:7, echando todas tus ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La tristeza no es tu enemiga, es una herramienta en las manos de Dios para moldear tu corazón hacia Él, para llevarnos a ser más como Cristo. Mis queridos hermanos y hermanas, este es el devocional del día de hoy. Preparemos nuestros corazones para el domingo, mañana, ir a celebrar el Día del Señor y gozarnos y llevar a nuestro santo y buen Dios todas nuestras cargas. Textos para el día de hoy, la Biblia en un año, Jeremías capítulo 25 al 26
y Mateo 25, versículo del 1 al 30. Dios me los bendiga, un fuerte abrazo para todos.